Bueno, va a ser uno de los temas también que vamos a tratar en este momento. La vamos a estar sumando a Belén Tenaglia. Si te gustan nuestros contenidos, hacenos el aguante. Sumate a la comunidad de Aijuna. Tu aporte es fundamental para que la radio siga sonando. Suscríbete en aijuna.fm. En el oeste está el agite. Noticias desde el lejano oeste con Belén Tenaglia. Re oeste, porque venimos escuchando a Divididos, porque estamos hablando del Tren Sarmiento y porque está Belén también. ¿Cómo andas, Belén? ¿Bien? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, bueno, acá esperando charlar un rato. Uno de los temas de la semana fue el tema del descalce del tren allí en la línea Sarmiento, ¿no? Sí, que medio que fue noticia, a ver, si no me equivoco, fue el martes o miércoles, ahora ya... la tarde del martes. Tiempo, pero el martes a eso de las 4 menos 10, más o menos. Y bueno, fue noticia ese día y medio que pasó otra vez de largo, ¿no? También la agenda informativa nos va comiendo todo el tiempo de algo nuevo. Pero que cada vez que sucede esto, y yo esta semana mientras iba charlando sobre el tema decía, cada vez que sucede esto nos acordamos de lo mal que se viaja, ¿no? O ponemos en agenda lo mal que se viaja, la desinversión del sistema ferroviario en general en todo el país, no solamente en el Tren Sarmiento, pero bueno, que específicamente para quienes vivimos en el oeste del conurbano, el Tren Sarmiento nos mueve una fibra ahí, porque obviamente nos recuerda... tal vez el momento más trágico de la historia más reciente de lo que es el sistema ferroviario, que fue la tragedia de Once, ¿no? Pero que también nos saca un poco de esa cosa medio que por momentos se vuelve folclórica de lo mal que se viaja en el tren, ¿no? Es como, bueno, uy, sí, hoy perdí el tren, uy, sí, hoy no pude entrar, hoy me cancelaron el tren, medio que se vuelve como parte de la vida cotidiana, cuando hay que decir que no está bien eso, ¿no? Y que hay que reclamar por el derecho a viajar de manera digna, por lo menos, ¿no? Un tren Sarmiento que la realidad es que viene andando cada vez peor, eso hay que decirlo. Quienes son usuarios o usuarias del Sarmiento seguramente van a estar coincidiendo conmigo, porque estamos hablando de demoras permanentes, cancelaciones permanentes, prácticamente todos los días hay algún tipo de cancelación en el servicio, ya sea por fallas técnicas, ya sea porque cancelaron algún horario, algún servicio, ya sea porque el tren embistió algún auto, alguna persona. Bueno, siempre, todos los días hay algún problema con el Tren Sarmiento. Tal vez lo que sucedió el otro día con el descarrilamiento, que no sé si ustedes pudieron ver las imágenes, que la verdad que eran fuertes las imágenes, porque es un tren que prácticamente tenía 2 vagones de un lado de una vía y el resto de los vagones del otro. Que podría haber sido además peor, porque por suerte ese tren no volcó, esos vagones no volcaron. Pensemos la cantidad de gente que permanentemente viaja en el Tren Sarmiento, porque además hay una cuestión. Antes teníamos como las horas pico, ya sabíamos que bueno, por la mañana si vas para el lado de Once y el tren va bastante lleno, a la tarde venís para el lado de Moreno, el tren va muy lleno. Ahora no, el tren va lleno todo el tiempo. Sí, claro. Eso es una realidad. El tren va lleno todo el tiempo, no solamente por la falta de frecuencias, que rápidamente se llenan los trenes, sino porque, bueno, la gente, la realidad es que deja de usar el auto, ¿no? Por los costos, empieza a tomar el tren y demás. Los servicios alternativos que teníamos, como por ejemplo las combis, que están carísimas, imposibles de pagar, entonces nos volcamos todos y todas al transporte público. Sí, y el bondi y el bondi aparte está muy caro, digamos, se encareció muchísimo y se busca la estrategia, la manera de que el tren sea el transporte prioritario, digamos. Exactamente. Y bueno, la información que vamos recibiendo, porque es otro punto importante, en otros momentos, cuando pasaba algo con el tren, rápidamente ¿a dónde íbamos a buscar la información? A la agencia Telam. Hoy no teníamos esa información para saber qué es lo que había sucedido. En principio, incluso las comunicaciones oficiales que venían de parte de Trenes Argentinos era, todavía no hay anuncio de heridos. No hablamos de heridos, me dijeron a mí, no hablamos de heridos, hablamos de contusos. Yo la verdad yo no sabía muy bien qué quería decir con eso, claro, ¿qué quiere decir eso?
en el mismo comunicado algunas personas heridas y después me decían no hay heridos, hay contusos, ¿no? Una cosa rarísima. Contuso bueno. Sería una persona golpeada, por ejemplo, que sería claro, una persona herida. Peor, no sabemos, claro. No, pues sería una persona herida, digamos, no inventen nada. Claro, y no sabemos qué es peor, contuso o herido, no, sí. No sé, bueno. La cuestión es que, bueno, al final un saldo de 20 personas heridas, por suerte ninguna de gravedad. Esa es como la data básica que tenemos respecto a lo que pasó con el descarrilamiento del tren Sarmiento. Estuvimos en la programación del tránsito hablando con Marco Antonio Martínez, es de la Unión Ferroviaria de Edo, que obviamente todavía siguen ahí las investigaciones de qué es lo que sucedió con esto que ocurrió el martes. Bueno, de hecho, Belén, no hay informe técnico todavía. No, todavía no hay informe técnico, por parte todavía creo que lo están sacando el tren. Lo tienen que sacar, tienen que reparar las vías y demás. Bueno, esta semana el tren anduvo sumamente mal, o sea, si siempre anda mal, hoy anduvo sumamente mal porque obviamente tenían ese tren metido en el medio, las vías, esa parte se rompió, así que bueno, nada, hasta que se restablezca con normalidad el servicio. Vamos a escuchar a Marco Antonio Martínez de la Unión Ferroviaria de Aedo. Siempre es bueno traer la voz de los trabajadores y trabajadoras que en definitiva también están ahí en el día a día de lo que sucede con el tren. Lo de 11 no fue un accidente, lo de 11 fue una masacre. Nos masacraron, así como nos masacraron a los pibes de Cromañón, que nosotros veníamos denunciando también que en el Sarmiento en cualquier momento iba a haber otro Cromañón, que es la desidia del Estado, la desinversión, desinterés por la vida humana, iba a pasar y terminó pasando. Entonces no fue un accidente, no es que se rompió el freno, no es que falló algo, digo, no, fue una masacre por la completa desidia del Estado, en ese momento una empresa privada, y terminó con una masacre, que terminó masacrando a 52 personas, 52 trabajadores, porque lo que mueve el Sarmiento no es más ni menos que mano de obra, no es más ni menos que trabajadores. Acá no viajan los empresarios, no viajan los multimillonarios, no viajan los políticos de los partidos patronales, digo. Acá viajan compañeros, compañeras de laburo, viajan los vecinos, y lo de ayer no terminó en otra masacre de casualidad. Esa formación podría haber volcado, podría haber pasado o estado otra formación del otro lado, como fue hace poco en el Urquiza, que hubo un rozamiento. Digo, podría haber pasado una masacre terrible, ¿no? Porque que se vuelque una formación, todavía no entendemos de cómo no se volteó, cómo no se dio vuelta. Bien, un poco ahí en caliente, ¿no? Ustedes hablaron el día miércoles con Marco Antonio. Claro, hablamos el día posterior, todo era muy reciente también. Y obviamente la pregunta es cómo nos lleva esto, lo que hablamos al principio, ¿no? De la tragedia de 11, pero también hay que mencionar que fue como una sucesión pensemos que el tren Sarmiento traslada eso, cruza, como decimos, la columna vertebral de la zona oeste, porque cruza todo lo que es Moreno hacia Capital Federal. La cantidad de gente que lleva es impresionante todos los días, pero además tenemos como antecedentes previo a lo que fue la tragedia de 11, tuvimos el accidente ferroviario en Flores. Eso fue también como una previa, ¿no? Recordemos que en ese momento todavía la gestión era de TVA y la gestión era de los hermanos Sirigliano, ¿no? En el 2012 se viene la tragedia de 11, que esa fue como la más grave, y en el 2013, en junio del 2013, y además desde en tránsito lo estuvimos cubriendo, pues estamos ahí a 3-4 cuadras, fue la tragedia de Castelar, donde chocan 2 trenes, hay 3 personas muertas y más de 300 heridos, ¿no? Entonces fue como una sucesión de hechos que, bueno, sí, lo que sucede el martes obviamente termina preocupando, pues decir, otra vez el tren Sarmiento. Sí, y la referencia que hizo Marco Antonio es al verano pasado, que se cruzaron, hubo rozamiento ahí en Palermo, ¿no? Con otra línea, pero ahí en Palermo que quedaron como trabados arriba de un puente. Sí, tal cual. Y bueno, esto de la falta de inversión, ¿no? Y decir, bueno, se viene anunciando algo, bueno, respecto a la tragedia de 11 se decía, ¿no? Es una tragedia anunciada, ¿ya cuánto? O sea, en algún momento iba a pasar lo que efectivamente pasó. Dicho sea de paso, justo el martes se había ratificado la condena a Julio De Vido en el marco de la causa por la tragedia de 11. Así que fue como medio, la agenda del día fue el tren Sarmiento el día martes. Ahora les voy a pedir el audio número 2 respecto que habla precisamente Marco Martínez, trabajador de la Unión Ferroviaria, sobre el estado de situación hoy del servicio ferroviario, específicamente del Sarmiento. A ver.
Las fallas se van a detectar una vez que se normalicen un poco los circuitos de vía, cuando enderecen las vías, vuelvan a poner el tercer riel, vuelvan a acomodar los durmientes. Recién ahí vamos a tener sobre lo que van a trabajar las pericias y van a detectar algo más preciso sobre cuál fue la falla. Ahora, nosotros venimos denunciando. Lo que sucede es que en el tablero de la cabina, que es el cabinero el que realiza el cambio, ahí te van mostrando las formaciones cuando van al paso. Y son los que activan los cambios, ¿no? Porque esa formación iba a un desvío para que pase la otra y vuelva a retomar. Y eso te figura en una pantalla, en un tablero. Cuando a vos se te desaparece del tablero la formación es porque ya cruzó el cambio. Entonces vos activás el cambio para que ingrese la otra formación. Ese cambio, pasa que como es muy, muy técnico todo eso, digo, cuando pasa un tren ocupa un circuito. Y si está el circuito ocupado, por más que vos muevas, porque todavía se utiliza una palanca que es del año 1930 para hacer los cambios de vía, que es semiautomático. Por más que vos actives esa palanca, el cambio no se tiene que realizar porque hay algo que se llama enclavamiento. Mientras el circuito está ocupado, no lo podés usar manualmente desde la cabina. Evidentemente el enclavamiento falla, porque lo activan desde la cabina y se hace el cambio. Y todavía la formación no había pasado. Ahí se entiende, porque lo que sucedió, Belén, es que el cambio de vía se produjo cuando el tren estaba pasando, por eso se habla de esa falla técnica, y por eso también fueron 2 vagones los que quedaron como en el medio del paso. Esos 2 vagones de cola fueron los que descarrilaron, en definitiva, ¿no? Sí, que son los 2 vagones, claro, del final. El tren, hay un video en el cual, justo en el paso a nivel a la altura de la cancha de Vélez. Hay un video en el cual pasa el tren, está prácticamente terminado de pasar, y los 2 últimos vagones se desvían, bueno, ahí se ve toda la polvareda y demás. Y un sistema de enclavamiento que vamos a tratar de traducir la cuestión técnica, eso, ¿no? Que es un sistema que encima se instaló el fin de semana anterior, que lo que evita es que alguien active la palanca que cambia las vías, como claro, sí. Y hay una cosa también, o sea, evitaría el error humano. Hay una cosa también que todavía en el sistema ferroviario en general todavía convive tecnología muy vieja con tecnología nueva, ¿no? Por eso también esta necesidad o que vienen planteando los trabajadores de los trenes de, bueno, pensemos una planificación realmente integral de renovación y actualización del sistema ferroviario. Pero cuando estos trenes son chinos, encima. Entonces, lo que justo esta semana también lo escuchaba el Pollo Sobrero, dirigente sindical del Sarmiento, que él decía, para colmo eso, que los repuestos hay que pedirlos a China, o sea, los tiempos de compra son mucho más largos que si tuviesen otro tipo de repuestos. Dice, y esto es como un auto, si vos los frenos no te andan, y seguís con el auto, un día te vas a pegar un palo. Eso sí es sencillo. Bueno, la diferencia es que no traslada, el auto traslada 4 personas. El tren traslada un montón de personas. Eso es lo que están tomando también como decisiones. Tren que no está en condiciones, tren que no sale, ¿no? Esa es otra cuestión también. Y no dejar de mencionar que rige una emergencia ferroviaria que fue sancionada por este propio gobierno porque está incumpliendo el propio gobierno. Es paradójico. En el 2024, si no me equivoco, mayo, junio del 2024, se sanciona la emergencia ferroviaria. Hasta el día de hoy solo se ejecutó el 25%. Recién ahora se está empezando a ejecutar algo de ese presupuesto. Y sobre eso también habla Marco Antonio Martínez de la Unión Ferroviaria de AEDO. Así que lo vamos a escuchar. Es un ferrocarril donde se trasladan 300.000 personas por día. Es uno de los ferrocarriles que tiene mayor recaudación y es en el que menos están invirtiendo. Justamente lo de ayer fue al lado de los talleres de Liniers, donde está completamente vaciado. Ahí fabricábamos las tuercas, fabricábamos los repuestos que era un gran orgullo argentino, el taller de Liniers, donde fabricábamos varios repuestos para los trenes, fabricábamos los terceros rieles. Se generaban puestos, por miles de puestos de trabajo. Hoy tenemos 40 compañeros, creo que si son 40 trabajando ahí, estoy exagerando. Y del otro lado también teníamos la tuneladora, esa famosa tuneladora para el soterramiento de Sarmiento, ¿no? Completamente abandonado, completamente oxidado. Ahora eso sí, los bolsillos se los llenaron con una gran estafa de vuelta al pueblo trabajador. Y donde siguen, y gobierno, digo, y esto también sigue faltando los respuestos, ¿no?
Ahora, es un ataque sistemático de gobierno tras gobierno hacia la destrucción del ferrocarril. Nos vienen atacando todos los gobiernos. Desde la dictadura a esta parte no hubo gobierno que no haya tratado de reventar el ferrocarril. Bueno, Belén, ahí dejó dos fotos que hasta te diría podrían ser en blanco y negro, las que remarcó Marco Antonio Martínez, y se abre, a mí me parece también, nuevamente, salvando que solamente hubo personas heridas y como destacaba en el primer testimonio, podría haber sido otra tragedia, verdaderamente. Bueno, se vendrá también todas estas preguntas que también acabas de dejar vos, ¿no? ¿Qué va a pasar con el tema de los ferrocarriles en la Argentina? Sí, eso y otra cosa que no quiero dejar de contar, cuando el otro día estábamos buscando información, íbamos charlando, viste, agarrás la agenda y empezás a mandar mensajes a ver los laburantes del Sarmiento qué información tienen. Una cosa que me mencionaron es la cantidad de suicidios que están ocurriendo, ¿no? En el marco del tren Sarmiento, ¿no? Gente que se arroja a las vías del tren. Eso, me decían los laburantes, es un problema que están teniendo, que claramente también da cuenta del contexto social que estamos viviendo, económico, ¿no? Y es uno de los motivos por los medios, por ejemplo, que por alguna razón se suspende el tren. Claro. Hay que también es un buen momento también para pensar la otra problemática de salud mental grave que estamos teniendo en el marco de la situación económica, social y política del país. Bueno, pero que en algún punto también se vinculan, así que no quería dejar de mencionarlo. Belén, te mando un abrazo y dejamos tema abierto, por cierto, respecto aquí, porque aparte faltan datos oficiales y datos concretos, ¿no?, de lo que sucedió. Sí, faltan datos, hay una causa abierta, pero bueno, todavía falta muchísima información sobre qué es lo que pasó el martes. Un motivo más para seguir hablando del estado general de los trenes, ¿no? Te mando un abrazo, Belén. Hablamos la semana que viene. Un abrazo grande, hasta luego. Belén Tenagel, aquí la escuchaste. La política conurbana, hoy puesta la mirada en los trenes y en el oeste. Bueno, tema de la semana que nos atravesó con el descarrilamiento de estos dos vagones en una formación del tren Sarmiento. Suscríbete al canal de YouTube de Radio Aijuna y activa la campanita para no perderte de nada.